Buenos días a todos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a todos y a todas a este maravilloso evento de Industrias 4.0. Las revoluciones industriales han dejado marcada huella a nivel mundial. Han permitido que muchas naciones se conviertan en grandes potencias industriales, mediante avances significativos en diferentes áreas, que además han permitido la mejor calidad de vida para millones de personas, brindándoles herramientas también a las empresas para crecer más rápido y volverse más competitivas frente a las grandes industrias. Las empresas de todo el mundo tienen un gran reto en este momento, el cual se encuentra centrado en la transformación digital, en donde muchos sectores tienen que comenzar a cambiar su cultura organizacional, adaptándose a una nueva etapa que hoy se conoce como Industrias 4.0, que consiste en digitalizar los procesos de producción, comercialización y distribución de todas las empresas. Por lo cual, el SENA busca, mediante la formación profesional en nuevas competencias técnicas, aportarle a la disminución de brechas en la digitalización de las empresas, permitiéndole a Colombia ser cada vez más competitivo y productivo, impulsando la productividad y el desarrollo económico y social del país. Sin más preámbulo, le doy la gran bienvenida al ingeniero Thorsten Körner, gerente Robert Bosch. Es peruano de nacimiento, hijo de alemanes, estudió ingeniería mecánica en Alemania y es especializado en producción industrial. Desde 2014 se encuentra vinculado a Volksrectocht, empresa del grupo Bosch, dedicada a la fabricación y comercialización de componentes y sistemas hidráulicos y de automatización industrial, incluyendo todo lo referente a Industrias 4.0 en diversos sectores productivos. Podemos decir que la empresa Bosch es un referente mundial en temas de automatización industrial y de Industrias 4.0. Desde 2018, este ingeniero es responsable de Volksrectocht en Colombia. De igual forma, es coordinador regional de educación en un área muy desarrollada dentro de Bosch, así como desarrollador de negocios en Ecuador y uno de los referentes del concepto de Industrias 4.0 en Perú, en Colombia y en toda Latinoamérica. Incluso es un referente a nivel mundial. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días con todos. Agradezco muchísimo la oportunidad que me dio el SENA de participar en este evento. Permítanme presentarme brevemente. Mi nombre es Thorsten Körner. Soy peruano de familia alemana. Estoy aquí en Colombia hace aproximadamente 2 años y medio, trabajando dentro de Bosch como líder de la división Bosch Rexroth, tanto para Colombia como para Perú también. Hoy les hablaré un poco sobre los antecedentes e historia de la industria 4.0 y me atrevo a explayarme un poco más en relación a cómo ha ido cambiando también el término industria 4.0 a lo largo de los años, ya que ha sido un término muy flexible, abierto a muchas interpretaciones. Incluso hoy en día hablamos aquí dentro de Bosch que si le preguntas a 5 personas que entienden bajo industria 4.0 vas a recibir probablemente más de 10 respuestas diferentes. Entonces, antes de comenzar en sí con la presentación, quisiera también presentar un poco la empresa la cual represento hoy y la razón por la cual nosotros estamos hablando tanto de industria 4.0. Como dije, soy gerente de Bosch Rexroth, que es parte del grupo Bosch a nivel mundial. Conformamos el área de tecnología industrial. Somos líderes en tanto a hidráulica, automatización y control también electrónico. Y orgullosamente podemos decir que al inicio de todo este camino de Industria 4.0, Bosch fue una de las empresas patrocinadoras y participantes también de todo ello. Adicionalmente, y eso es algo creo que nos caracteriza como algo único, hoy en día, y siempre lo hemos sido, somos proveedores de las soluciones industriales que se aplican en las más de 270 plantas de Bosch en el mundo. O sea, eso es algo que creo que muy pocas empresas en el mundo pueden decir que tienen una experiencia interna tan vasta, ¿no? Y es por eso que
Nosotros cuando salimos al mercado y hablamos de Industria 4.0, realmente hablamos porque tenemos la experiencia dentro de nuestra propia casa. Ahora sí, tampoco vamos a comenzar a hablar de Industria 4.0, hablemos de algo que antecedió la Industria 4.0, que es el IoT. Mucha gente habla del IoT, que no es otra cosa que el Internet de las cosas. ¿Qué significa Internet de las cosas? Significa objetos conectados. Y si hablamos de objetos conectados, basta que yo mire la pantalla de mi laptop para saber que esta laptop es ya un objeto conectado, ¿no? Y es el ejemplo que tenemos aquí también. En el año 97 teníamos nada más que 6 millones de PCs, o sea, 6 millones de computadoras con acceso al Internet. Hoy en día, en el 2020, tenemos más de 50 mil millones de computadoras conectadas, ¿no? Imagínense la gran cantidad de objetos que se encuentran conectadas. Y con los objetos, y eso es muy importante, también se conectan personas, ¿no? No somos robots, somos personas los cuales interactuamos unas con las otras. Ahí también hemos visto una aceleración increíble entre el año 95, cuando había más que 40 millones de personas conectadas, a hoy en día que tenemos más de 7 mil millones de personas conectadas. Vale decir que el IoT ha generado no solamente una interconexión mundial, global, de objetos, sino también de las personas. Esa es la dualidad que nosotros tenemos cuando hablamos de Industria 4.0. Por una parte, los objetos, por otra parte, las personas. ¿Cuándo comenzó el IoT y también la Industria 4.0? Pues en realidad el IoT ya lo conocemos hace buen tiempo. Yo estuve hurgando un poco en los archivos y encontré que el primer objeto conectado en el mundo fue una tostadora en el año 1990 en una feria de Las Vegas. De repente fue un tema de broma o de simplemente mostrar que podías conectar cualquier objeto al Internet, pero básicamente ese fue el inicio oficial del Internet de las cosas. Luego surgieron otros tipos de objetos como una refrigeradora inteligente en la marca LG, ¿no? Que se conectaba al Internet, podía realizar pedidos de manera automática en caso que detecte alguna falta de suministro, etcétera. Y obviamente con el advenimiento de la tecnología de los smartphones, ahí también comenzamos a tener muchos más objetos conectados. Finalmente, entre el año 2000 y el año 2013, donde inicia oficialmente el IoT industrial, o sea, lo que hoy llamamos Industria 4.0, pasan más de 13 años, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos, pues, ¿por qué este traspaso de los objetos conectados a la industria conectado se vuelve tan lento? O sea, ¿por qué nos tardamos tanto entre una y otra cosa? Bueno, antes de darle respuesta a esta pregunta, voy a hablar un poco de los orígenes de Industria 4.0. Lo que puedo decirles desde ya es que es un término acuñado en Alemania. O sea, es Made in Germany 100%. Se presentó por primera vez en el año 2011 en la mayor feria industrial de Alemania y una de las más importantes del mundo, que es la feria de Hannover. Al año siguiente comenzaron a trabajar diversas personas en una recomendación para implementarla, y en el año 2013, y por eso es que hablamos del inicio de la industria 4.0 con el año 2013, se presenta oficialmente un informe en el cual se recomienda ciertas pautas para implementar justamente Industria 4.0 dentro de la industria alemana. Lo importante que hay que decir aquí es que el grupo de trabajo el cual presentó justamente informe, estuvo presidido por Siegfried Dice, que en este momento formaba parte del grupo Robert Bosch, y otra persona, Henning Kagermann, de una empresa Acatec. ¿Ya? Desde entonces se trabaja el concepto de Industria 4.0 a través de una plataforma
la cual está liderada por los ministerios de Economía y Educación alemanes. O sea, realmente ha sido un esfuerzo de parte del Estado alemán para fomentar este concepto tecnológico. Y si bien es cierto, en otros países como Estados Unidos, la China, etcétera, la industria 4.0 inicialmente se nombró de otra manera. Hoy en día sabemos que a nivel global el término industria 4.0 o la cuarta revolución industrial es prácticamente universal. Y ahora sí, vayamos al tema o a la pregunta que les hiciera hace un momento. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué nos demoramos más de 13 años entre, digamos, una conexión de objetos estable y el inicio de la industria 4.0? Básicamente, la respuesta es muy simple. Se trata únicamente de la velocidad y de la confiabilidad de la transmisión de datos. Sabemos que hoy en día ya estamos con la famosa velocidad 5G, con la cual obviamente permitimos que exista una interconexión de datos muy buena, muy estable, muy segura, y esto permite pues una gran optimización dentro de los aspectos también de conectividad industrial. Antes de ello, y vean el ejemplo de hoy de conectarme a mí, que tuve muchos problemas, que normalmente aquí en mi casa tengo buena señal, hoy me jugó una mala pasada. Estos son riesgos que la industria no se puede tomar. O sea, no creo que nos extingamos si es que una refrigeradora o nuestro smartphone deja de trabajar por un par de minutos o de repente incluso por un par de horas, pero imagínense qué es lo que significaría que una industria conectada, que se basa justamente en la conexión de datos, deje de trabajar un par de horas. Eso sería cataclísmico y no permitiría una producción adecuada. Por esa razón, básicamente, es que recién a mediados de esta década comenzamos pues a hablar de la industria 4.0 y la comenzamos a implementar. Y como lo había, digamos, mencionado indirectamente, si nosotros nos interconectamos, nosotros lo vamos a hacer a través de datos, ¿no? Y es este justamente el principal ingrediente, algunos incluso llaman a los datos el petróleo del futuro, es lo que nos mueve dentro de la industria 4.0. Datos son nuestro alimento, es lo que necesitamos. ¿Y qué clase o qué tipos de datos necesitamos? Para comenzar, nuestros datos tienen que ser datos reales, vale decir, que sean datos tomados de procesos reales. Segundo, deben ser datos confiables, ¿ya? Es decir, debe estar validada la fuente, debe estar validado el método de la toma de dichos datos. Luego, deben ser datos también en tiempo real, vale decir, que estos datos deben ser adquiridos y transferidos de forma electrónica y automática. Vale decir que no se cuenta el operador que está sentado delante de un panel de una máquina y toma datos manuales y luego los ingresa a un sistema. Esto no vale como conexión de datos. Necesitamos datos en tiempo real. Luego, tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos datos convencionales, que son los datos que normalmente un ingeniero toma del proceso, ¿no? Es decir, son aquellos datos que genera una máquina y que alguien, un planificador, un jefe de producción, un operario, etcétera, necesita para poder desarrollar el proceso de manera adecuada. Con el advenimiento de la industria 4.0 y las máquinas interconectadas, hoy en día también se vuelven importantes aquellos datos periféricos, datos del entorno, datos que de repente en una anterior ocasión no le prestábamos mayor atención, pero que ahora podrían ser significativamente influenciados o que influencian al proceso, como por ejemplo temperatura, humedad, presión de aire, etcétera. Esta es la posibilidad que nos da Industria 4.0, de no solamente observar el proceso como tal, sino también el entorno de la producción. Hablemos ahora de los orígenes de la cuarta revolución industrial. Pasamos de Industria 4.0 a la cuarta revolución industrial, que es prácticamente lo mismo. Me gusta hablar ahora de la cuarta revolución industrial porque da un poco a conocer la historia de todo este camino
de la industria a nivel mundial. Y si ustedes se fijan aquí, antes de mostrar los textos correspondientes, van a ver que en las primeras 3 columnas lo que vemos son objetos. En la 4ª columna vemos personas. Y ahí ya viene la importancia de las personas dentro de lo que es la industria 4.0. Antes hablábamos de avances o evoluciones en las tecnologías. Hoy hablamos también de avances en las organizaciones. Entonces, brevemente, porque creo que esta es una imagen bastante trillada, bastante conocida, iniciemos entonces con la mecanización, ¿no? Los primeros intentos de mecanizar la industria a partir del año 1790. Curiosamente, en el año 1795 se forma Rexroth oficialmente y también a través de una máquina, de una forja, ¿cómo se llama? Que funcionaba en base a la fuerza del agua. Entonces, la mecanización en ese momento nos trajo mayor velocidad, no obstante, podría decirse que no necesariamente se trabajaba con una mayor calidad. En ese momento el trabajo manual, el trabajo artesanal aún era mejor que el trabajo mecánico. Luego, hacia fines del siglo XIX, surge la electrificación, la segunda revolución industrial. Ahí vemos el famoso modelo Ford T, el cual es, digamos, el hito de la industria en aquella época. Aquí nos volvemos un poco más versátiles con la industria, podemos colocar fábricas en todos lados, siempre y cuando tengamos acceso a la corriente eléctrica, pero a su vez también tenemos una menor variabilidad. Y justo hablando del modelo Ford T, de la empresa estadounidense automotriz, se decía en aquel momento que Henry Ford, el fundador de la empresa, decía, no importa qué color escojan de su automóvil, siempre y cuando sea negro. Vale decir que no teníamos la opción de ser muy variables en nuestra producción. De ahí pasamos a la tercera revolución industrial, a la cual denominamos la digitalización y la automatización. Hago un paréntesis aquí porque muchas veces a la industria 4.0 se le confunde con la digitalización y la automatización. Ambos conceptos pueden ser y son parte de industria 4.0, pero no son, digamos, símiles. Industria 4.0 es mucho más que esto. La digitalización y la automatización inician hacia fines de la década de los años 60 del siglo pasado, básicamente con el control de procesos, el control electrónico, y ello trajo a su vez también una serie de costos mayores porque significó realmente una revolución en las empresas, es decir, pasar de una fabricación mecánica con máquinas eléctricas a una fábrica pues con sistemas electrónicos significa realmente una alta inversión y incluso hasta ahora en algunos lados probablemente la tasa de digitalización y automatización sea bastante baja. ¿Okay? Finalmente, tenemos a la industria 4.0 o el IIoT, vale decir el Internet Industrial de las cosas. Iniciamos en el año 2013. Nos trae una gran conectividad, ¿no? Esa es digamos, la palabra clave cuando hablamos de industria 4.0, pero también nos requiere un cambio significativo en nuestro mindset. O sea, ¿qué significa mindset? Significa la forma en la que nosotros vemos los procesos, cómo entendemos a la industria y cómo podemos mejorarla con el tiempo. Si ahora nos preguntásemos, pues, en dónde estamos parados, tanto para Colombia como en otros países y a veces también aquellos países industrializados, podríamos decir que todavía estamos en la fase de digitalización y automatización. Por eso es que de repente cuando hablamos o algunas personas hablan de industria 4.0, hacen mucho hincapié en estos dos términos. No significa que sean iguales, como dije, significa que para poder tener industria 4.0, definitivamente tengo que digitalizar. Automatizar ya es otro tema. De esto hablamos dentro de un momento más. Antes de proseguir,
quisiera dejar en claro algunos términos que se conocen dentro del mundo de la industria 4.0, que es el IoT, que ya lo vimos, el Internet de las Cosas, el IIoT, que es el Internet Industrial de las Cosas, el AIoT, que es la inteligencia artificial de las cosas, y finalmente la industria 4.0. Entonces, vamos a verlo de una forma muy simple para que entendamos cuál es el contexto. Internet de las cosas, está claro, ¿no? Son aquellos objetos que nosotros utilizamos a diario, como por ejemplo nuestros smartphones, nuestros laptops, etcétera. Luego tenemos el Internet industrial de las cosas, que son máquinas conectadas. Vale decir que ya no son objetos de nuestro uso conectados, sino que son máquinas industriales, objetos industriales los cuales se encuentran conectados. Luego pasamos al al Internet artificial de las cosas, que no es otra cosa que estos objetos, ya sean pues máquinas o nuestros objetos cotidianos, pero en una forma inteligente. ¿Qué significa esto? Que estos objetos cuenten con inteligencia artificial, tengan la potestad también de, entre comillas, pensar y decidir de forma autónoma. Y ya cuando hablamos de industria 4.0, nos vamos a referir a la industria conectada, que engloba estos tres otros contextos también. Vale decir, en la industria 4.0 vamos a tener objetos de uso común, por ejemplo, smartphones, en donde un operador va a poder mirar cómo está la producción, o un gerente puede desde cualquier lado del mundo supervisar algún proceso de la industria. Tenemos definitivamente máquinas conectadas y vamos a ver cómo se desarrolla esto en el futuro. Tendremos también procesos y objetos que se van a poder adaptar de manera autónoma al entorno, y estos ya serán aquellos objetos inteligentes. Esto como un, digamos, breve resumen de aquellos conceptos básicos que giran en torno a la industria 4.0. Antes de hablar un poco más a detalle qué cosa es la industria 4.0, siempre me gusta hablar de qué cosa no es, porque ahí nos vamos a dar cuenta que de repente muchos de nosotros hemos tenido una idea de repente no tan correcta respecto a este concepto. Para comenzar, industria 4.0 no es un producto estándar listo para usar. ¿Qué significa esto? No es una caja que yo voy a abrir, que conecto algo y automáticamente mi proceso se va a optimizar. Depende muchísimo de cuál sea el proceso, de quién lo esté administrando, de cuánto conocimiento se tenga, de quién, cuántas herramientas se puedan utilizar justamente para implementar Industria 4.0. Lo que tampoco es Industria 4.0 es una garantía de éxito. Hay casos, no he escuchado de Bosch, pero sí en otros ejemplos, en donde se han implementado procesos Industria 4.0 con una inversión grande, tanto humana como también monetaria, y finalmente la industria dice, bueno, pero en realidad esto ya era lo que tenía antes. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. No siempre significa el éxito que se espera. Tampoco es una única solución, y eso es lo fascinante de Industria 4.0. Nosotros tenemos un problema, tenemos herramientas, y la persona o el grupo de personas que va a trabajar el proyecto va a tener que decidir cómo llegar con estas herramientas a la mejor solución. De repente la solución que desea el cliente sea menos de lo que finalmente se alcance y se puede llegar a una optimización mayor. Y finalmente, un tema que sí me gusta recalcar bastante es que Industria 4.0 no significa una automatización obligada. ¿Ya? Hay empresas que indican que si no automatizas, mueres, que todo tiene que estar digitalizado, todo tiene que estar automatizado. Nosotros tenemos una visión un poco más realista del asunto. Como quisiéramos todos que todo fuera automatizado, pero sabemos que nuestra realidad es diferente. Debemos comenzar de a pocos, debemos darle la oportunidad a toda la industria a implementar paso a paso un proceso de industria 4.0. Y ahora sí, vayamos a la pregunta, ¿qué cosa es industria 4.0? Permítanme explicarles brevemente.
Es la potencialización de dos tecnologías. Eso es lo más básico de Industria 4.0. Por un lado, tenemos a la tecnología industrial con todos sus modelos de negocios, sus paradigmas, sus formas de pensar. Y al otro lado tenemos toda la tecnología de la información, también con sus modelos de negocio propios y sus paradigmas. Estas dos tecnologías convergen y conjuntamente forman pues lo que es Industria 4.0. Y ahí vemos en la mitad al grupo de personas que deben ser aquellos que trabajen de forma conjunta. Tenemos gente de la industria, tenemos gente de la informática, en base a estos proyectos para poder combinarlos y darle un mayor beneficio a la organización. Es decir, Industria 4.0 no es ya el territorio absoluto de los ingenieros industriales. También entran a tallar los informáticos. Es muy importante saber eso. Es una, digamos, tendencia interdisciplinaria, ¿ya? En donde ambas partes deben converger y deben ponerse de acuerdo de forma de lograr el mejor avance y el mejor resultado para la industria. Es una reevolución industrial. Ya el término es un poco polémico, ¿no? Ya que estamos hablando de una revolución, pero ¿por qué pongo aquí una reevolución? Lo pongo por una simple razón. Si nosotros, y volviendo un poco a la diapositiva de hace unos minutos, si miramos en la parte tecnológica, vamos a ver que estamos utilizando los mismos ingredientes de la tercera revolución industrial, ¿no? Vale decir, la digitalización de procesos. Entonces, podríamos decir que, si bien es cierto, la tecnología avanza a pasos agigantados, no existe hoy en día un producto el cual pueda definir a Industria 4.0 como revolución tecnológica, ¿ya? Entonces, la máquina ha evolucionado y va a seguir evolucionando, pero no es que se haya revolucionado. En este caso nos preguntaríamos entonces, y si no tenemos una revolución en términos tecnológicos, ¿en dónde buscaríamos aquella revolución? Pues la vamos a buscar en nosotros. El principal cambio en la industria 4.0 no se da en las máquinas, se da en las organizaciones. Y en las organizaciones los principales elementos somos nosotros, las personas. Vale decir que podría decirse que la revolución industrial ocurre en la mente, en la forma en la que nosotros vemos los procesos. Cómo vamos a tratar de optimizar procesos hoy en día a diferencia de cómo lo hacíamos en el pasado. Ahí es donde realmente ocurre la verdadera revolución industrial. La industria 4.0 son expectativas de las personas, de los industriales, de los empresarios. Ellos lo que van a querer principalmente son reducir los costos, reducir las paradas de máquinas inesperadas, obviamente, mejorar la productividad, minimizar los desechos, o sea, no tener tanta producción fallida, evitar cuellos de botella en la producción y asimismo también minimizar el stock. Si nosotros analizamos estos puntos, nos vamos a dar cuenta muy fácilmente de que estos son puntos muy trillados, muy conocidos. Siempre la industria ha ido en ese camino. Y es que en realidad las metas de la industria siempre van a ser las mismas. Vamos a querer lograr una mayor productividad. Lo que vamos a hacer ahora a través de la industria 4.0 es aplicar nuevos métodos y nuevas herramientas que justamente nos brinda en parte la tecnología de la información, ¿ya? Así que el caso como tal, el caso industrial siempre es el mismo, pero vamos a mirarlo desde otro punto de vista en estos momentos. Y es así como hoy la industria 4.0 también se nos presenta como una dualidad. ¿Qué significa esto? Por un lado, tenemos nuestra fábrica del futuro. Aquello que pregonamos todos, Rexroth, Siemens, todas aquellas empresas que están vinculadas a Industria 4.0, vamos a hablar de la industria del futuro, de la fábrica interconectada, de una fábrica moderna,
valgan redundancias, interconectada, autónoma, una fábrica en donde los objetos, los elementos se orientan al producto, ¿no es cierto? Pero esto realmente es una excelente visión de lo que es Industria 4.0. Es a lo que en algún momento quisiéramos llegar. Por el otro lado, tenemos una realidad. ¿Y qué vemos ahí? Vemos una industria que en parte es anticuada, una industria donde las plantas son caóticas, una industria que está muy orientada al proceso, vale decir que yo produzco algo según las máquinas y no al revés. Y es esta la misión que tenemos de Industria 4.0. O sea, convertir estas industrias, estas plantas anticuadas, en algo que ya esté funcionando bajo los estándares de Industria 4.0. Y ahí comenzamos a entender un poco por qué no podemos poner por igual la automatización con Industria 4.0, porque si vemos a nuestro empresario que está aquí rascándose la cabeza y no sabe qué hacer, imagínense que le digamos que tiene que automatizar toda su planta. Sería el caos, sería una imposibilidad económica de poder realizar todos estos cambios. Debemos comenzar de a pocos. Y es lo mismo que hemos hecho nosotros también en nuestras propias plantas. No hemos iniciado de 0 a 100 en un segundo. Nadie está en condiciones de hacerlo. Nosotros comenzamos de una manera muy simple y es una de las formas en las cuales nosotros hasta hoy también entendemos la industria 4.0. Nosotros tenemos máquinas industriales que pueden ser con control electrónico, como en este caso, este centro de mecanizado. Pueden ser también máquinas simples, máquinas eléctricas, tornos manuales, etc. El secreto de implementar Industria 4.0 recae en el hecho de poder entender el proceso y saber cuáles y de dónde tengo que sacar datos en tiempo real. Si dentro de la máquina cuento con los componentes electrónicos suficientes como para poder tomar estos datos de forma automática, perfecto. Me voy a conectar hacia una interfase, que la vemos aquí al medio, un gateway, como nosotros en Rexroth lo llamamos, y con esto voy a alimentar nuestra nube, ¿vale? Sí, aquí hay espacio virtual en donde vamos a trabajar con nuestros datos electrónicos. En el caso que la máquina como tal no tuviera estas posibilidades de generar datos electrónicos, porque es una máquina muy antigua o porque simplemente no hay compatibilidad, porque los elementos pues son demasiado convencionales. ¿Qué vamos a hacer? Muy simple. Vamos a colocar un sensor que va a medir en tiempo real aquella variable que yo quiero obtener y con estos voy a alimentar también el mismo gateway, la misma interfaz. De esta forma, yo ya tengo una máquina conectada y desde el momento en que yo estos datos los tengo en la nube, ¿vale? Si ya no los tengo en un servidor, ya no los tengo en un elemento local, sino en el Internet, yo voy a estar hablando automáticamente de Industria 4.0. Si lo vemos de esta forma, realmente resulta muy fácil y sobre todo muy aplicable a cualquier tipo de industria. Pero no quiero decir que esto sea nuestra meta, realmente no lo es. Lo hemos aplicado sí, pero nosotros queremos llegar un poco más allá, porque somos una empresa de innovación tecnológica, porque queremos que la industria realmente se revolucione lo más rápido posible. Queremos implementar muchas soluciones de la informática y las vamos a ver en adelante. Ya esto es lo que llamamos industria conectada, la fábrica conectada. Quiero mostrarles algunos de los aspectos que quisiéramos en algún momento implementar también a nivel mundial. Primero, lo que necesitamos es una red de valor que esté basada en la infraestructura de TI, o sea, que tengamos
realmente una interconexión mundial de máquinas, procesos y también personas. Pero sabemos que esto depende muchísimo de nuestra calidad de red, ¿ya? Acuérdense de eso. El mayor limitante de Industria 4.0 no es la tecnología industrial, sino la calidad de nuestra interconexión y de nuestro Internet. Eso por un lado. Por otro lado, lo que estamos enfocándonos es en que las máquinas se puedan integrar y configurar de forma rápida. Ya no tenemos una inteligencia central, sino que cada máquina dentro del proceso, que lo vemos ahí en la parte inferior, tiene una inteligencia propia. Sabe qué parte del proceso ocupa y cómo se debe, digamos, ordenar físicamente dentro de la planta. Tenemos procesos modulares, tenemos máquinas que, como lo dije, se alinean al proceso, tenemos un concepto plug and produce, o sea, básicamente conecto y ya no conecto a la energía eléctrica, sino conecto al Internet y comienzo a producir. Y finalmente, el producto lidera al proceso. Eso es algo muy importante. Antes, el proceso lideraba al producto, ¿no? El ejemplo que vimos con Henry Ford. Ustedes elijan cualquier color de auto mientras sea negro, porque mis máquinas solamente producen vehículos de color negro. Hoy en día no es así, o el futuro cercano no es así. Hoy en día uno puede configurar productos y son producidos de acuerdo a nuestros deseos. Uno de los ejemplos de repente un poco banal, pero existente, real y real, es la marca de zapatos deportivos Nike. Existe una página Nike ID en donde me es posible diseñar mis propios zapatos. Claro, no en el sentido de darles una forma específica, pero en base a los modelos existentes puedo elegir colores, texturas, materiales y lo más importante, el precio no varía. Es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo un proceso que se alinea al producto y no al revés. Esos son algunos de los factores claves dentro de la fábrica del futuro, dentro de la fábrica conectada. Y a su vez también tenemos otro más que quisiera bosquejar brevemente, que es el gemelo digital, ¿no? Muchos hablamos del gemelo digital, pero no sabemos exactamente qué cosa es. El gemelo digital no es otra cosa que una reproducción virtual de los objetos y de sus condiciones. O sea, no es solamente una visualización virtual del objeto, sino también es la información relacionada a condiciones de uso, ciclo de vida, producción, etcétera. Esto nos permite, o esta virtualización en las fases iniciales de producción, nos permite ahorrar costos altos en el prototipado y también en la prueba. Antiguamente, y no hablo hace mucho tiempo, cuando una planta o una empresa quería fabricar un producto nuevo, lo que hacía era generar un prototipo real, ¿ya? Y este prototipo real era probado, era adecuado, se hacían varios prototipos, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se llegaba a un producto que alcanzara las expectativas en calidad y funcionamiento. Hoy en día, a través del gemelo digital, podemos tener todas estas funciones de forma virtual, de manera que el prototipo físico que al final vayamos a producir esté muy, muy cerca del producto final, si no es ya el producto final como tal, ¿no? Entonces, por una parte nos ayuda para la producción, pero también, como dije, nos ayuda para poder simular el funcionamiento y su comportamiento durante todo el ciclo de vida. Vale decir, nos es mucho más fácil hoy en día poder simular ciclos de vida y poder decirle con mucha confianza, por ejemplo, nosotros en Rexroth, a un cliente, decirle, bueno, mira, esta bomba hidráulica te garantizamos que no te va a durar 6.000, sino te va a durar 10.000 horas, de acuerdo al uso que tú le das, porque nosotros hemos simulado todo esto previamente,
¿ah? Son algunas de las herramientas, y lo ven ustedes ya aquí, que no estoy hablando de un concepto general, estoy hablando de herramientas puntuales que se utilizan dentro del espectro de la industria 4.0. Y como hay muchas más herramientas de las cuales podría hablar, pero bueno, es realmente de dominio público. De lo que sí quisiera conversarles también es sobre los diferentes pasos o las fases que nosotros proponemos cuando hablamos de industria 4.0. ¿Ya? Como dije, quisiéramos llegar en algún momento a una fábrica conectada, a una fábrica del futuro, completamente automatizada y digitalizada, pero debemos comenzar por lo más simple. La fase 1, que es la fase en donde nos conectamos. Es decir, lo que expliqué hace un momento, esta máquina de producción que la vamos a conectar al Internet. Ahí, a través de un software y de un hardware, que normalmente son sensores e interfaces, vamos a lograr que la máquina o el proceso genere datos electrónicos en tiempo real. Esto nos va a ayudar a comprender mejor el proceso y tomar ciertas decisiones en cuanto al mantenimiento y obviamente lograr una mayor supervisión de los procesos. Esto es lo más básico, con esto es lo que empezamos con Industria 4.0 y eso ya genera a su vez ventajas hacia el usuario. ¿Ya? O sea, esto ya genera un ahorro de costos, sobre todo hablando de mantenimiento. La segunda fase es la fase donde nosotros vamos a controlar procesos y lo hacemos a través de algoritmos, vale decir que los datos no solamente son visualizados, sino que son analizados en su mayor detalle y a través de algoritmos podemos tomar decisiones complejas y autónomas, vale decir que el proceso como tal no requiere de una intervención humana, sino que puede regularse de manera automática. Seguimos a la tercera fase, que es la fase de aprendizaje. Ahí es donde ya estamos hablando de conceptos como la inteligencia artificial y parte de ella en lo que es el sector industrial, el concepto del machine learning. Ahí es donde sí le vamos a dar no solamente la libertad de decidir, sino que también modificar procesos de forma autónoma a los elementos industriales de acuerdo a los reglamentos, a los algoritmos, a las lógicas que nosotros le hayamos incluido a este proceso. Vale decir que aquí tenemos ya una máquina prácticamente que decide por sí misma y también es capaz de optimizar procesos y tomar estos caminos diferentes. Podríamos decir un poco como que la máquina comienza a pensar, pero no es un pensamiento real, es básicamente una inteligencia artificial que nosotros como seres humanos le hemos programado. Entonces, esa es nuestra recomendación al momento de implementar Industria 4.0, básicamente también ligada a que nosotros debemos conocer al máximo nuestros procesos. Si comenzamos simplemente conectando, entendiendo, vamos a poder solidificar nuestro conocimiento para luego pasar ya a las etapas más complejas. Y es así como al lado derecho de esta pantalla podemos mirar también dos figuras, triángulos que uno de ellos, perdón, indica la rapidez de implementación, ¿no? Mientras más simple el proceso de Industria 4.0, más rápida es la implementación, pero obviamente mientras más sofisticado, será más complejo, será más costoso, pero también será mucho más rentable, ¿no? Mientras más avance tecnológico tenemos en nuestro proceso. Pero vamos por partes. Muchos de los procesos de Industria 4.0, como habíamos visto, suele fracasar porque no hemos antecedido un paso básico, un paso necesario. En nuestro caso, hablamos del concepto del Lean Manufacturing,
que es un proceso básicamente en donde vamos a analizar los, los procesos industriales y a la planta como tal, y vamos a tratar de eliminar desechos. Desechos pueden ser desechos físicos, como nosotros lo entendemos, pero puede ser también tiempo perdido, puede ser capacidad humana desperdiciada, puede ser espacio que no se usa de la forma adecuada, puede ser falta de documentación, etcétera. Y es un proceso completamente manual, es un proceso observador. No necesitamos Industria 4.0, pero sí necesitamos este proceso para poder comenzar correctamente con una base sólida la Industria 4.0. Porque no tiene sentido implementar una nueva tecnología sobre algo que es desperdicio dentro de la planta. Muy importante es este tema. Nosotros inclusive dentro del grupo Bosch tenemos una división que se ocupa justamente de asesorar a las empresas en todo esto. Hablamos de Industria 4.0, pero antecedemos siempre un proceso de Lean Manufacturing o Lean Management, como queramos llamarlo. Finalmente, como ya para terminar mi presentación, quiero darle importancia a un aspecto realmente muy relevante y algo que para nosotros a veces es desconocido, el factor humano. En toda esta presentación creo que ha sido bastante directo la importancia que le he dado al ser humano. Y ahora, perdón, voy a realmente recalcarlo una vez más. Sin las personas, el proceso de Industria 4.0 no funciona, ya que hemos visto que no es una nueva máquina, no es un nuevo dispositivo, es una nueva tecnología donde nosotros como personas somos actores principales. ¿Y qué debemos tener en conocimiento? Debemos saber cuáles son las herramientas y todas aquellas que podemos utilizar en Industria 4.0. Es igual que si en nuestro hogar llamamos a un carpintero, a un albañil, a un plomero o lo que fuera, y esta persona se aparece simplemente con un martillo. Nos va a dar desconfianza y vamos a saber que no va a poder hacer un buen trabajo. Necesita una caja de herramientas. Lo mismo sucede en Industria 4.0. Y no solamente debe conocer las herramientas, debe conocer los métodos. Es decir, saber cuál herramienta utilizar, cuándo utilizarla y dónde utilizarla, ¿no? Y esta metodología implica también un alto conocimiento del proceso. Incluso a veces no es suficiente que nosotros como, digamos, líderes tecnológicos vayamos a una empresa y queramos implementar Industria 4.0 porque debemos trabajar en conjunto con los operadores, perdón, con los ingenieros, con aquellas personas en planta que conocen el proceso. Muy importante este tema. Así que, en breves palabras, la solución óptima depende únicamente de las personas, nada más. Entonces, las preguntas que nos hacemos es, ¿tenemos los profesionales correctos? Realmente, yo digo que no, aún no. Y esto no es un tema regional o local, no, es un tema mundial. La industria 4.0 ha llegado rápidamente y no nos ha dado tiempo realmente de tener en ese momento los profesionales correctos. Luego, yendo un poco más al tema en donde estamos hoy con el SENA o con cualquier otra institución educativa, estamos preparados para estos nuevos retos en la parte de educación, de pasar un poco de la educación demostrativa hacia una educación más holística, donde nos enfocamos en temas mucho más, digamos, virtuales que reales. Y es así como hoy en día se nos plantean dos retos importantes en cuanto a la industria 4.0. Tenemos por un lado nuevos talentos y por el otro lado tenemos profesionales. Debemos enfocarnos en ambos y sobre todo en aquellas ventajas y desventajas que traen ambos. Siendo en este caso la misma persona, vale decir yo, bueno, hace 20 años y no sé cuántos kilos menos, pero dejemos eso de lado.
nosotros como los jóvenes hoy en día son ágiles, son ávidos a aprender, son intrépidos, pero pueden ser también demasiado impulsivos, no piensan antes de hacer, son desordenados y no tienen experiencia. Por otro lado, tenemos a los profesionales que tienen 10, 20, 30 años de experiencia, son muy experimentados, conocen mucho el proceso, son muy metódicos, son muy planificados en muchos casos, pero pueden ser también lentos, inflexibles y cerrados. Hoy en día la educación debe centrarse en ambos aspectos. Porque si nosotros nos enfocamos solamente en los nuevos talentos, vamos a tener un serio problema, porque estos talentos recién van a salir de la formación dentro de 3 años. Y hasta que tengan la experiencia de los profesionales va a pasar mucho tiempo más. Tenemos una gran riqueza de conocimiento en aquellas personas que ya tienen experiencia. Es ahí donde nosotros también debemos enfocarnos. Y es así como nosotros en Alemania, por ejemplo, y también en el Perú, hemos desarrollado ya una especialización en Industria 4.0 justamente para estas personas. Qué bueno sería que podríamos también en un futuro muy cercano trabajar este mismo proceso con el SENA, de manera que los profesionales también estén completamente inmersos en esta tecnología. Finalmente, quiero, digamos, sacarles todos los miedos que podían seguir existiendo con respecto a Industria 4.0 con un ejemplo muy simple, pero creo que muy profundo. Lo que vemos aquí en la imagen es un torno que fue adquirido por Robert Bosch en el año 1887, o sea, hace más de 130 años, el fundador de nuestra empresa lo compró para su taller. Este torno permaneció durante mucho tiempo, no abandonado, pero digamos como pieza de exposición en el Museo de Bosch en Stuttgart, Alemania, hasta que hace un par de años, justamente para una feria industrial, ingenieros de Bosch Rexroth tomaron este torno y lo llevaron a la industria 4.0. Y es aquí donde condensamos todo lo que hablamos hoy, de que no necesariamente tenemos que cambiar el objeto. No vamos a modificar su funcionamiento. Véanlo ahí, el torno sigue funcionando de forma manual como funcionaba hace 130 años. Lo importante es que funcione bien, lo importante es que esté bien calibrado, que las tolerancias estén correctas. Y luego vamos a conectarles una interfase que se alimenta con diversos sensores y con esto llevamos la información, vale decir, los datos de funcionamiento reales a la nube, a una pantalla, y con esto, en teoría y en la práctica, tenemos ya un objeto conectado. Un objeto conectado con una antigüedad mayor de 130 años. Así que, por favor, quítense los miedos. Cualquier tipo de máquina, cualquier tipo de industria, cualquier tipo de proceso puede trabajar con Industria 4.0. Con esto, quisiera terminar mi presentación agradeciéndoles muchísimo su atención. Nuevamente las disculpas del caso por la demora en el inicio y los problemas en la conectividad. Tengan ustedes allá mi correo electrónico. Nosotros aquí en Colombia estamos ávidos también a trabajar con aquellas empresas, aquellas industrias que estén interesadas en implementar Industria 4.0 de forma fácil, ágil y sobre todo económica. Muchísimas gracias.